La cúpula del observatorio crujió mientras James Novick ajustaba el enorme telescopio. Su aliento se empañaba en el frío aire de la montaña. 3 años de exilio autoimpuesto habían marcado su rutina. Revisar el equipo, escanear el registro del sector designado, repetir los datos. La comunidad astronómica casi lo había olvidado tras el escándalo que puso fin a su carrera universitaria. Datos falsificados. Afirmaron lo que llamaron delirio. Él lo llamó descubrimiento. Esta noche, las estrellas parecían especialmente inquietas. Revoloteaban con una energía inusual que hacía que sus instrumentos fluctuaran salvajemente. James se frotó los ojos cansados. La barba incipiente de su mandíbula, áspera contra su palma. A los 36 años, el aislamiento había añadido líneas prematuras a su rostro y un surco permanente entre sus cejas. ¿Qué intentas decirme?, le susurró al cosmos mientras ajustaba el escáner de frecuencia. La respuesta llegó como una luz cegadora que atravesaba el cielo, demasiado controlada para un meteorito, demasiado rápida para un avión. James corrió hacia su cámara, casi tirando su café frío cuando el objeto desapareció tras la cresta norte. El temblor del impacto llegó segundos después, un sutil pero inconfundible traqueteo en las ventanas de su pequeño observatorio. James agarró su mochila de emergencia y el viejo rifle de caza que guardaba para los pumas. Lo que fuera que se hubiera estrellado estaba a menos de 3 kilómetros y ninguna respuesta oficial llegaría a este desierto antes del amanecer. La curiosidad siempre había sido su perdición. La caminata a través de la oscuridad de las tiendas de pino tomó 40 minutos, guiado por un tenue resplandor azul que emanaba de un claro más adelante. La nieve crujía bajo sus botas mientras se acercaba. El rifle estaba listo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lo que encontró no eran los restos del satélite ni la aeronave experimental que esperaba. La nave era, sin lugar a dudas, un material perlado de otro mundo, curvado en geometrías imposibles, parcialmente enterrado. Tierra quemada, una sección se había abierto revelando un interior que pulsaba con una luz suaveola. Llamó James inmediatamente sintiéndose tonto. ¿Alguien está herido? Un movimiento desde el interior de los escombros lo congeló. Una figura emergió, tropezando en el terreno irregular. La linterna de James la iluminó, inconfundiblemente femenina a pesar de su extrañeza, con la piel de un azul platado pulido que parecía capturar y reflejar la luz de la luna. Su cabello caía en ondas rubio platino hasta sus hombros, brillando con una luminiscencia interna donde estarían los ojos humanos. Tenía grandes esferas almendradas de un violeta oscuro, sin pupilas visibles. Su voz era melódica pero incomprensible antes de desplomarse al borde de los escombros. James se apresuró hacia adelante. Entrenamiento médico, anulando su conmoción. Un líquido viscoso. Su sangre se filtraba por una herida en su torso, iridiscente contra su piel. «Voy a ayudarte», dijo lentamente, sabiendo que ella no podía entender, pero saltando. Su tono transmitía su intención. «Estás a salvo». Los ojos de la mujer alienígena se fijaron en él con una inteligencia sorprendente antes de perder el conocimiento, tomando una decisión en una fracción de segundo que cambiaría su vida para siempre. James la levantó con cuidado. Era sorprendentemente ligera, casi ingrávida en sus brazos. Su piel estaba fresca al tacto, pero inconfundiblemente viva, con un pulso sutil. Mientras la llevaba de vuelta al observatorio, James no podía evitar la sensación de que el universo había adornado este momento. Años de búsqueda de las estrellas, de alguna manera, las habían traído a él. Lo que no sabía era que la mujer en sus brazos guardaba secretos que redefinirían todo lo que entendía sobre la conexión, la familia y la verdadera naturaleza del cosmos. James convirtió su pequeño estudio en una enfermería improvisada. Acostando a la mujer alienígena en su sofá, su herida había comenzado a sellarse. Los bordes se unieron con filamentos bioluminiscentes. Nunca había visto nada igual. Un proceso de curación natural que parecía casi mágico para los estándares humanos. Durante 3 días, ella entró y salió de la inconsciencia. Cuando despertaba, lo observaba con esos inquietantes ojos violetas, intentando comunicarse. A través de gestos y sonidos que sus oídos humanos no podían procesar, James comenzó a llevar un cuaderno dibujando símbolos que dibujaba en el aire e intentando relacionarlos con objetos. En la 4ª mañana, James se despertó y la encontró estudiando sus cartas astronómicas con intensa concentración. La había llamado Vela en su mente por la constelación, aunque no había compartido esto con ella. «Buenos días», dijo acercándose lentamente. Ella se giró y se colocó una delicada mano de 6 dedos en el pecho. «Ara», dijo claramente.
James parpadeó sorprendido. —¿Ahara es tu nombre? Asintió y lo señaló con la cabeza inclinada, inquisitivamente. James respondió tocándose el pecho. James. Repitió el sonido, ligeramente musical, en su garganta. Ese avance dio inicio a un torrente de progreso. Atara demostróse notablemente inteligente, comprendiendo vocabulario inglés con una velocidad asombrosa. Aprendió observando, a menudo estando lo suficientemente cerca como para que James sintiera el sutil campo eléctrico que parecía emanar de su piel. Una proximidad que le aceleraba el pulso cada vez más. Para la segunda semana, habían establecido suficiente comunicación para que ella explicara su misión. Era una emisaria cultural de un sistema estelar a que llamó Lyron, enviada para establecer el primer contacto con mundos prometedores. Su nave había encontrado una anomalía en la atmósfera terrestre, causando el accidente. «Vendrán otros», le dijo una noche, sentados frente al fuego. Su piel azul plateada reflejaba las llamas en patrones hipnóticos. Pero no pronto. Desplazamiento temporal. Difícil de explicar en tu idioma. James se sentía cada vez más cautivado no solo por la maravilla científica que representaba, sino por la propia Terra. Su fluidez al moverse, su risa como distantes campanillas de viento cuando cometía un tropiezo cultural, su pensativa inclinación de cabeza al considerar un nuevo concepto una noche, mientras una tormenta de nieve aullaba afuera, se sentaron hombro con hombro revisando las artes escénicas. James señaló su sistema de origen. ¿Cómo es eso? La expresión de Ahara se suavizó. Ella tomó su mano, vacilando justo por encima de su piel. ¿Puedo mostrarte? Ante su asentimiento, ella apoyó la palma de su mano fría contra la suya. Inmediatamente, su mente se llenó de imágenes. Ciudades de cristal suspendidas entre lunas gemelas, océanos de líquidos luminosos, campos de plantas que cantaban con el viento. La visión era tan vívida que jadeó al desvanecerse. Encontró el rostro de Ahara a centímetros del suyo. Sus ojos lo buscaron. «Eso fue increíble», susurró. Algo se movió entre ellos. En ese momento, incapaz de evitarlo, James extendió la mano para tocar un mechón de su cabello estrellado. Ahara se inclinó hacia él. Su piel se calentó ligeramente bajo sus dedos. «Tu gente», murmuró, «suelen formar vínculos con quienes son diferentes». «Algunos de nosotros», respondió James con la voz ronca por la emoción, «creemos que el corazón reconoce lo suyo sin importar la forma». Aterara sonrió, un gesto humano genuino que debió haber aprendido de él, y se acercó. «Mi gente cree algo similar». Su primer beso fue vacilante, un cruce de fronteras, tanto físicas como cósmicas. Sus labios, fríos al principio, se calentaron contra los suyos. La sutil corriente eléctrica de su piel le provocó escalofríos al separarse. James sabía con absoluta certeza que su vida solitaria entre las estrellas lo había estado llevando a este momento desde el principio. De lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue de que su conexión ya había desencadenado eventos que pronto lo cambiarían todo. El amanecer amaneció con una claridad inusual tras una noche de calidez compartida que había cruzado las fronteras de sus diferentes mundos. James observó a Ahara durmiendo a su lado. Su piel azul plateada brillaba con la luz del amanecer. Su cabello rubio se extendía sobre su almohada como la luz de las estrellas. La intimidad que descubrieron había trascendido las diferencias físicas. Una comunión de almas que lo dejó sin aliento con su intensidad. Aterara se conmovió. Sus ojos violetas se enfocaron en él con una profundidad que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. «Hay algo que debo decirte, James», dijo. Su voz, cargada con la musicalidad que aún lo hechizaba, decía, «algo que he mantenido oculto». Se incorporó. La sábana se desprendía de su forma sobrenatural. «No vine sola». James sintió que su corazón se aceleraba. «Hay otras. Mi hija», dijo a Terra en voz baja. «Viaja en estasis, dentro de una cámara protegida de mi nave, el lugar más seguro durante los viajes diplomáticos. Temía decírtelo, hasta que supe que podía confiar en ti». La revelación golpeó a James como un golpe físico. «Tienes una hija. Necesitamos traerla de inmediato». «La temperatura baja por la noche. ¿Podría la cámara sostenerla?», le aseguró a Terra, tocándole el rostro con suavidad. «Pero, sí, debemos recuperarla hoy». Regresaron al lugar del accidente bajo un cielo gris acero que amenazaba con nieve. Ahara se movió con determinación a través de los restos hasta un compartimento sellado que James no había notado antes.
Presionó la palma de su mano contra un panel oculto, y éste se abrió con un susurro de aire que escapaba. Dentro yacía lo que parecía un capullo translúcido y dentro de él una pequeña figura con la misma piel azul plateada que Ahara. La niña parecía tener alrededor de 5 años inhumanos. Sus rasgos eran delicados. Sus ojos se cerraron en una pacífica suspensión. Ahara pronunció palabras en su lengua materna y el capullo se disolvió. Por un tenso momento, la niña permaneció inmóvil. Luego, sus ojos, de un violeta vibrante como los de su madre, se abrieron de golpe. La pequeña se incorporó, mirando a su alrededor confundida antes de que su mirada se posara en James. Su expresión se transformó instantáneamente en una de pura alegría. Saltó de la cámara con sorprendente agilidad y corrió directamente hacia él, pasando por alto a su madre por completo. Ella gritó, abrazando sus piernas con sorprendente familiaridad. «Kawasara puede». James miró a Aterara en desconcierto. «¿Qué está diciendo?» La expresión de Aterra era de asombro y sorpresa. «Te llamó padre en nuestra lengua. Te reconoce». «Eso es imposible», susurró James mientras se arrodillaba instintivamente a nivel de la niña. «Nunca nos hemos conocido». La niña le tocó la cara con dedos curiosos, parloteando emocionada en su idioma. Aterara tradujo su voz temblorosa. «Dice que ha soñado contigo muchas veces. Te llama su padre desde las estrellas». «Mi gente», explicó Aterra mientras regresaban al observatorio. «La niña llora, que salta hacia adelante, a veces puede formar conexiones a través de lo que llamaríamos tiempo y espacio. Tiene un don particularmente fuerte. Debió de sentirte mucho antes de que llegáramos». James observó a la pequeña extraterrestre recogiendo piñas, con el deleite de cualquier niño que explora un nuevo mundo. «Cree que soy su padre en alguna línea temporal». «Quizás lo seas», dijo Aterra en voz baja, «o lo serás esa noche, mientras una suave nevada cubría el mundo exterior». James observó a Aterra arropar a Yora en la pequeña cama. Le prometieron que la niña insistió en que le leyera un cuento, aunque ella no entendía las palabras. Se durmió con su pequeña mano aferrada a la suya. Su confianza absoluta. Nunca había conectado con nadie así, susurró Aterra mientras salían de la habitación. Ni siquiera en nuestro mundo. James la abrazó, abrumado por emociones que no podía identificar. ¿Qué significa esto para nosotros? Los ojos de Aterra brillaron con lágrimas contenidas. No lo sé, pero creo que el universo rara vez se equivoca en asuntos de corazón. Mientras abrazaban en la silenciosa oscuridad, ninguno notó las luces distantes de los vehículos que subían por la carretera de montaña hacia el observatorio. Los golpes en la puerta llegaron a las 3:17 de la mañana. James se despertó sobresaltado. Instintivamente, buscó a Aterra junto a él. Su piel había adquirido un brillo apagado. Respuesta de miedo. Había aprendido que eran vehículos gubernamentales. Susurró, mirando a través de las cortinas hacia el convoy de todoterrenos negros que rodeaba su observatorio. Debieron haber rastreado el accidente. Aterero ya se movía, recogiendo a Yora, que aún dormía. No podemos dejar que nos encuentren. Los protocolos de primer contacto de mi gente son explícitos. No hay interacción oficial hasta que se establezca un entendimiento cultural. Si sus militares nos capturan, no lo harán. James interrumpió, poniéndose la ropa y agarrando su mochila de emergencia. Hay un túnel de mantenimiento de la antigua minería. Baja por la ladera de la montaña. El túnel estaba húmedo y claustrofóbico. Apenas lo suficientemente alto como para que James se mantuviera en pie. Ayora se había despertado. Sintiendo el peligro con una conciencia prenatural, permaneciendo inquietantemente silenciosos mientras navegaban en la oscuridad detrás de ellos, los sonidos del observatorio siendo registrados resonaron distantemente. Emergieron a un bosque antes del amanecer a 2 millas de donde habían comenzado. James se orientó usando las estrellas. Las estrellas de Aterara y señaló al oeste. Mi hermana vive a unas 60 millas de aquí. No hemos hablado en años, pero ella nos ayudará. El viaje tomó 2 días de viaje cuidadoso, evitando caminos principales y asentamientos. Robaron momentos de descanso en cabañas de caza abandonadas y bajo el refugio de pinos antiguos durante estos tranquilos interludios. Ayora continuó su peculiar vínculo con James, enseñándole palabras en su idioma mientras se le enseñaba inglés. La capacidad de aprendizaje de la niña era extraordinaria, otro rasgo de su especie. Aterara explicó que la segunda noche, acurrucados en el hueco de una enorme secuoya caída, James encontró a Aterra observándolo, con Ayora dormida entre ellos.
La luz de la luna filtrándose a través del dosel del bosque hacía brillar su piel con una belleza etérea que aún no dejaba sin aliento. «Tu hermana», dijo a Terra en voz baja, «¿nos aceptará?» James se inclinó sobre Ayora para tomar la mano de Ahara. Diana siempre ha sido la rebelde de la familia después de la muerte de nuestros padres. Fue la única que defendió mis locas teorías sobre la vida inteligente más allá de la Tierra. Sonrió a Riley. Va a estar insufriblemente orgullosa de tener razón. La risa de Aterra era como campanas de cristal en la oscuridad. Se inclinó para besarlo. Su tacto enviaba esa corriente eléctrica, ahora familiar, por su cuerpo. Lo que había comenzado como fascinación se había profundizado en algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras, ni en inglés ni en su melódica lengua materna. La aislada cabaña de Diana parecía la prometida en el límite del bosque. Su hermana, con el cabello ahora gris prematuramente, abrió la puerta con una escopeta en la mano. Su expresión se transformó de cansancio a la sorpresa y a una risa llorosa en cuestión de segundos. «Eres un completo idiota», dijo abrazando a James con fuerza antes de retroceder para mirar abiertamente a Ahara y a Ayora. «No podías llamar primero». «Oye, hermana, ¿traerás a casa a una familia extraterrestre? Arregla la habitación de invitados». A pesar de su irreverencia, Diana demostró ser inesperada. Convirtió su sótano en un refugio seguro. A medida que los días se convertían en semanas, establecieron una frágil normalidad. James y Diana reconectaron con susurros nocturnos sobre su infancia, mientras que Ahara y Ayora se adaptaron a las costumbres humanas con elegante curiosidad. Una noche, sentadas alrededor de la mesa de la cocina de Diana, jugaban a un juego de mesa que Ayora ganaba con sospechosa facilidad. James se dio cuenta de que se habían convertido en algo que nunca esperó, una familia. Ayora había empezado a llamarlo a su padre, una mezcla de su idioma y el suyo. La mano de Ahara encontró la suya bajo la mesa. Su tacto lo decía todo. Las palabras no podían. Más tarde esa noche, entrelazados en los brazos, Aterra confesó: «Mi gente vendrá por nosotros eventualmente. El desplazamiento temporal significa que podrían llegar mañana o dentro de años». Sus ojos violetas lo buscaron. «¿Qué elegirás cuando llegue ese momento?» Antes de que James pudiera responder, Diana irrumpió en la habitación. Vehículos del gobierno subían por la carretera. Alguien habló: «Tienes 10 minutos, tal vez menos», mientras apresuraban a recoger lo esencial. James captó la mirada de Ahara. En ese momento, se dio cuenta de que ya había tomado una decisión, mucho antes de que ella hiciera la pregunta. El amanecer amaneció en tonos dorados y carmesí mientras James, Aterra y Ayora se agazapaban entre la densa maleza, observando a los agentes del gobierno invadir la cabaña de Diana. Habían escapado por un sendero de caza momentos antes de que llegaran los vehículos. Diana se quedó atrás para ganar tiempo con una historia sobre su excéntrico hermano, que los había visitado brevemente antes de partir hacia Canadá. «Tenemos que volver a mi nave», susurró Aterra. Su piel azul plateada se atenuó para mimetizarse con las sombras. «Si mis cálculos son correctos, la ventana temporal se acerca. Mi gente establecerá contacto pronto». James sintió que se le encogía el corazón tras semanas de huida. El momento inevitable había llegado. El momento en que tendría que elegir entre su mundo y el de ella. Viajaban de noche, evitando caminos y asentamientos, guiados por el asombroso sentido de la orientación de Aterra. Ahora se había encariñado aún más con James, cabalgando a menudo sobre sus hombros por terrenos difíciles. Cantaba suavemente en su lengua híbrida, compuesta por inglés y su lengua materna. La tercera noche, mientras acampaban en un valle aislado, Ayora se durmió rápidamente, exhausta por el viaje. James y Ahara se sentaron junto a una pequeña fogata protegida. Las llamas teñían su belleza alienígena de tonos cálidos que le hacían doler el pecho de emociones. Aún luchaba por nombrar James. Comenzó Aterra con su voz musical en un susurro. «Hay algo que debes entender antes de que lleguemos a la nave si eliges quedarte en la Tierra. Ayora y yo llevaremos tu recuerdo a través del mundo. Estrellas. Pero si decides venir con nosotros», hizo una pausa buscando las palabras, «el proceso de adaptación es irreversible. Te convertirás en parte de nuestro mundo por completo». James le tomó la mano, maravillado de lo natural que ahora se sentía entrelazar sus 5 dedos con los 6 de ella. «¿Me preguntas si tengo miedo de dejar atrás la humanidad?» «Sí», dijo ella simplemente. Él miró el cielo estrellado, las mismas estrellas que había pasado la vida estudiando desde la distancia. «Nunca he pertenecido del todo aquí, a Terra, incluso antes del escándalo, antes del aislamiento.
Siempre he sentido que esperaba algo. Su voz se roncó por la emoción. Alguien. El beso que compartieron fue más profundo que cualquier otro. Una promesa escrita en el lenguaje del tacto que trascendió sus diferencias biológicas. Cuando hicieron el amor esa noche bajo el manto de estrellas, se sintió como volver a casa, a un lugar en el que nunca había estado. Llegaron al lugar del accidente al atardecer del día siguiente. El gobierno había acordonado la zona hacía tiempo, pero los agentes se habían ido. Llamaron a la falsa pista de Diana a cientos de kilómetros. Al acercarse a la nave dañada, el aire comenzó a brillar con puntos de luz como estrellas terrestres. Ayora jadeó, aferrándose a la mano de James. Kawasar se acercaron. Las luces se fusionaron formando un portal de energía que vibraba con colores. James no tenía palabras para describirlo. Siluetas aparecieron dentro de la luz. Figuras similares a Aterara, moviéndose con la misma fluida gracia. El grupo de rescate, susurró a Terra con voz temblorosa de emoción. Encontraron la ventana temporal. Una figura se adelantó desde el portal y se dirigió a Ara. En su fluida lengua, ella respondió, señalando a James y a Ayora. La conversación continuó durante varios minutos. Incomprensible para James, pero claramente intensa. Finalmente, Aterra se volvió hacia él. Sus ojos violetas brillaban con lágrimas contenidas. Es hora de elegir a James. Pueden llevarnos a casa, a todos si ese es tu deseo. En la distancia, el sonido de los rotores de un helicóptero atravesaba el aire de la montaña. Las fuerzas gubernamentales se habían dado cuenta de su error y regresaban. ¿Qué hay de la Tierra, mi vida aquí? James preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Una vez me lo dijiste, dijo Aterra, tomando su rostro entre sus frías manos. ¿Crees que el corazón reconoce lo suyo sin importar la forma? Sonrió. Esa expresión humana la había aprendido de él. ¿Qué reconoce tu corazón? James Novik. James miró a Ayora, quien lo miró con absoluta confianza y amor. Pensó en su solitario observatorio de un mundo que nunca lo había aceptado del todo. En las noches pasadas buscando respuestas en las estrellas. Luego miró a Aterra, esa mujer de más allá de esas mismas estrellas que se había estrellado en su vida y le había mostrado maravillas con las que solo había soñado. El ruido de los helicópteros se hizo más fuerte cuando James tomó la mano de Ara con la izquierda y de Aras con la derecha. Juntos caminaron hacia el portal de luz, dejando atrás un mundo por la promesa de otro mientras la luz los envolvía. James no sintió miedo, sino una profunda sensación de luminosidad, como si toda su vida hubiera sido un viaje hacia ese preciso momento. Lo último que vio de la Tierra fue el observatorio de la montaña recortado contra el sol poniente, un solitario puesto de avanzada. Había cumplido su propósito. Había pasado su vida mirando las estrellas y ahora, finalmente, las estrellas le habían dado la bienvenida a casa.